Aquí hay algunos jóvenes creyentes filmados a principios de los 80 durante una aparición de la Virgen. Tiene razón la Iglesia al mantenerse firme en su negación a reconocer las apariciones para mantener sus distancias con relación a lo sobrenatural, a esta fe tan llena de emociones y milagros. Ciertas personas creen que es un error, como Jean-Marie Popper, teólogo, filósofo y exeditor jefe de la revista Ecclesia. La Iglesia posconciliar eliminó lo sagrado, eliminó el misterio, eliminó la dimensión, toda la dimensión sobrenatural, toda expresión sobrenatural de los ritos. Es evidente que este es el sueño de las sectas, porque hay un elemento de deseo por lo sagrado. Lo secreto es parte del hombre, lo sobrenatural es parte de la humanidad. El misterio es parte de la humanidad. Este es uno de los dramas de la Iglesia. Al querer ser racional, ha eliminado el misterio, por lo que ya no queda nada. ¿Es esta fe popular la que inspiró a los carismáticos norteamericanos? En cualquier caso, 2 años después del concilio, como reacción contra una religión que se considera demasiado racional, aparecen los primeros grupos carismáticos. Se inspiran en su planteamiento litúrgico, en los protestantes pentecostalistas norteamericanos. Estos católicos quieren intensificar el lenguaje del corazón, buscan en el cielo sin temor a lo sobrenatural, aceptando las canciones que cantan en lenguas desconocidas, pero inspiradas en el Espíritu Santo. A principios de los 70 este movimiento recluta muchos más fieles ante el desconcierto de los obispos norteamericanos. Temiendo enfrentarse a las sectas, guardan las distancias. El cardenal belga Suenens, una de las voces más importantes del concilio, obtiene de Roma en 1975 el reconocimiento de los carismáticos. ¿Por qué razón Pablo VI recibió con tal agrado a estos católicos cuyas prácticas parecían tan alejadas del espíritu del Vaticano II? Pablo VI vivió un trauma, diría yo, en el periodo posconciliar al dedicarse a las comunidades cristianas. Los movimientos carismáticos creo que le aportaron una compensación, la seguridad, la tranquilidad de espíritu al decir el Concilio Vaticano II no solo inicia una revolución dentro de la Iglesia, sino que atrae a una nueva generación de fieles que impulsará la Iglesia al año 2000 por otros medios que no sean las estrategias, protestas y revoluciones disidentes. En 30 años, los carismáticos se convierten en uno de los más importantes movimientos de la Iglesia. En la actualidad, hay casi 25 millones de ellos en el mundo. En Francia, las 3 principales comunidades carismáticas son las de Emmanuel, Beatitudes y el Nuevo Camino, localizadas aquí, en la abadía de Hautecombe, en Savoie. ¿Por qué los carismáticos inspiran tanto interés en los católicos? Probablemente porque emergen en un mundo carente de espiritualidad. Y eso es precisamente lo que Jacques y Marie-Louise Lety vinieron a buscar aquí, a Hautecombe. Ella es diplomada en empresariales. Él era director de una fábrica de Peugeot en Alsacia. Lo abandonaron todo para instalarse aquí con sus hijos en busca de una vida que reflejara las mismas necesidades que habían encontrado viviendo en una comuna en 1968. Es cierto que a finales de la década de los 60 conocíamos la dimensión de la vida en comunidad, los amigos, los hippies, etc. Y estábamos familiarizados con ello. Y tal vez mantenga la misma atracción, pero ¿por qué? Tal vez porque en la actualidad, en este mundo racional que yo he experimentado en su totalidad, se viva de una forma muy fría, muy seca, que carece del calor que transmite el amor. Con frecuencia los carismáticos reclutan a sus miembros entre las clases altas, un ambiente en el que el éxito social se obtiene a costa de la competencia, el estrés y la ansiedad profesional. Comprendo que en una religión un cierto número de hombres y mujeres buscan todo lo contrario, o una cura para la constante y exagerada excitación de la vida cotidiana.
Creo que muchos de ellos lo encuentran en estos grupos carismáticos. Encuentran la hermandad, el calor, el silencio, la vocación, en definitiva, las oraciones que tanto necesitan, una compensación por la agitada vida que llevan. Creo que la institución se portó muy bien con los carismáticos. La Iglesia Católica domina el arte de integrar y de reagrupar de forma positiva. La Iglesia también supo manejar una estrategia política en cuanto al movimiento carismático, aunque en un tiempo les hubiese considerado un tanto extraños. Estaban un poco locos, eran un poco excéntricos. Parece pues que los carismáticos fueron la consecuencia del Vaticano II, los inesperados hijos que sorprenderían incluso a los padres conciliares si regresaran aquí bajo los arcos de San Pedro en Roma. En 1965 el concilio había dejado una iglesia abierta al mundo, consciente de las realidades de su tiempo. El teólogo Hans Kung ha resumido este estado de ánimo en una famosa frase: en la iglesia ahora existe la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, las esperanzas de este concilio, que había creído que podrían alcanzar a los tiempos modernos, eran víctimas de la crisis social. La Iglesia no supo poner fin a la pérdida de la fe, la caída de la práctica religiosa y de las vocaciones. Si el concilio experimentó la resaca de la crisis mundial, se debió a que navegó demasiado cerca de las realidades de este mundo, la caída de sus modelos, de sus sistemas y de sus certezas. En 1965, al final del Vaticano II, Pablo VI dijo: por medio de este concilio, la Iglesia se ha proclamado sirvienta de la humanidad. Hoy parece que Juan Pablo II ha elegido reunir a su rebaño alrededor del gran misterio divino.